continuamos aquí con el señor Kiko Bautista, Francisco Bautista. Kiko, dígame. Tú me hablabas de las cosas duras que te dijo María Corina y de las cosas duras que tú también le dijiste, ¿no? Fíjate, Carlos Torrealba, que participa en el Foro Democrático, escribió un artículo que yo me lo voy a permitir fusilar. Él dice que a propósito del viernes, el Día de la Mujer, de la no agresión a la mujer, Blanca Cao salió diciendo que las rectoras, que a todas ellas, la oposición vive agrediéndolas y las maltrata, y era expresión de todo del desprecio que hay hacia la mujer bolivariana revolucionaria. Pero Delsa Solórzano también salió en este programa a decir lo mismo, como las parlamentarias cuando entran a la asamblea las escupen, las vejan, lo que le hicieron a Evelyn de Trejo, que la tiraron al piso. Pero cuando a ambas se les preguntó, a Blanca Cao y a Delsa, sobre lo que una decía de la otra, ambas dijeron, eso es mentira. Cuando los dos casos son agresión, el oficialismo agrede a la oposición agrede a lo que son contrarios a él. Entonces, estamos en un país donde ese estilo se apoderó de todo. Yo cuando fui a la asamblea, por eso dije, no tiene mucho sentido estar aquí, porque esa insultadera, eso nos quedó y yo creo que de eso hay que salir. En el programa que yo hice de María Corina, es un programa completo. Yo quería exponer cómo ese estilo lo que hacía era ayudar al gobierno porque dividía a la oposición. Que cuando María Corina le decía a la dirección de la oposición, a la MUD, que habían entregado el revocatorio, que Maduro estaba allí era por culpa de ellos, hablaba de traición, de todo eso, no nos estaba haciendo un favor, porque primero los aliados no se tratan así, los aliados se tratan con respeto. Y luego, en medio del diálogo, de esta batalla tan cruenta y difícil como la que vive el país, ponerse a dividir o a dudar de la dirección es un error. Porque tú en medio de la batalla desconoces a tu dirección, a tus generales, y ya la perdiste. Eso no se hace. Tú tienes que entender que tienes que respaldar las posiciones que hay ahí. Y además, la MU no es chugo. La MU son los partidos que están allí. Y cuando asisten al diálogo y asumen las posiciones y los acuerdos, se supone que eso está consultado entre los partidos. Y en los partidos no hay, como dice Patricia Poleo, un poco de traidores. Henry Ramos es un vendido, Capriles es un despreciable. No, ahí está lo mejor del liderazgo de oposición, lo más probo, gente que ha dado su vida y que lucha y que tiene principios, de manera que poner en discusión la MUD en este instante forma parte de esa locura generalizada en la que vivimos, de cómo la propia oposición se ha llenado del estilo de Chávez, de mantener la confrontación. Y se relaciona a sí misma. Sí, y es incoherente. Esa posición, aparte de injusta, es incoherente. Fíjate, yo le dije a María Corina una cosa, y los defensores de María Corina, a través del Twitter, me amenazaron de muerte, me dijeron cobarde, comunista, me dijeron que yo era amigo tuyo y que era tan traidor como tú, o hasta de Ramón José Medina me dijeron, tú eres igualito que él, de la gente que son amigos míos, y bueno, hasta Ibelli se me dijo cobarde. Una cosa horrible ahí. Y yo, entonces yo agredí a María Corina, ¿y todo esto qué es? Ahora, yo estoy acostumbrado a que me agredan, porque en este canal, todo el tiempo que estuve, y en los medios donde he estado, Mario Silva y el Canal 8 siempre me caían, me llevaron a tribunales, me insultaban, me decían de todo. Pero que eso lo haga la oposición, me parece que hay que discutirlo, porque eso no es lo que está necesitando el país, y eso nos obliga a reflexionar sobre la confrontación y estos extremos que son los que están enloqueciendo al país. Ahora, fíjate, también hay un debate sobre el tema de la diversidad, Kiko. ¿Cómo hacer para que en un movimiento se respete la diversidad y a la vez se acate una línea cuando se asume? Por ejemplo, si la política es ir al diálogo, bueno, esa es la política que acordaron todos, ¿verdad? Y eso no niega el derecho que tiene alguien de criticar, pero está el conflicto entre la diversidad y seguir la línea. ¿Cómo se resuelve eso? Que eso es muy típico incluso hasta de la izquierda, un debate viejo de la izquierda, ¿no? Fíjate, yo he venido diciendo que la mayor diferencia entre el gobierno y la oposición no está en que el gobierno dice tener la Fuerza Armada, los colectivos, las armas, y en eso se sustenta, en la utilización del Estado, de los tribunales, del CNE para imponerse, para mantenerse. Ahí no está la mayor diferencia con la oposición. La mayor diferencia es que el gobierno es una dirección única, coherente. Como dice Diosdado, cada día son menos, pero funcionan, tienen una misma política y luego tienen un diseño estratégico que les permite, por lo menos, haberse llevado el revocatorio de a poquito y haberlo hecho sin mayores complicaciones. Porque al final de cuentas, Chávez introdujo la estrategia militar
en nuestra política, en el mundo civil, y eso es una ventaja que ellos tienen. Tú no puedes pelear con el gobierno si no tienes una visión estratégica, si no tienes escenario, si no discutes y tienes una planificación. ¿Qué es lo que pasa con la oposición? No solo no tiene estrategia, no solo no tiene escenario, sino que además, oye, no respeta el concepto fundamental de la unidad, se agrede ella misma, es su peor enemigo. En vez de convertir la unidad en una fortaleza, dice... como el mismo Diosdado lo dice, se convierte en una debilidad y eso no puede ser, eso hay que corregirlo. Nosotros tenemos que vernos bien, con respeto. No puede ser que vayamos a la batalla, al escenario complicado que vive el país con posiciones tan distintas, porque lo que está pasando es que no hay plan, no es que no hay estrategia, es que hay candidatos presidenciales, muchos candidatos presidenciales y cada uno tiene un diseño. En la oposición. Y cada uno tiene un diseño, entonces están pendientes. Hay una competencia a ver quién complace más al público radical. El radicalismo no es la mayoría. Yo te pregunto, ¿qué pasaría en Venezuela con la MUD? Si la MUD no existiera Pepe Ganga. No, ya Pepe Ganga no existe, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría, Kiko, si la MUD siguiera la línea que quieren los sectores más radicales? Si la MUD sigue, por ejemplo, la línea de María Corina Machado, por ejemplo. Bueno, pero es que esa línea que por cierto viene mañana a Vladimir a la 1. Mira, la oposición tiene doble personalidad, pero es una sola al final. Hay una parte moderada y hay una parte radical. Ambos son la oposición y tienen que aprender a tratarse y a entenderse y a llegar a acuerdos para poder decirle al país lo mismo, ¿no? Ahora, la parte radical durante mucho tiempo dirigió la oposición, más que la parte moderada, porque aquí fuimos al paro, el 11 de abril, la abstención, la Plaza Altamira, la salida, qué sé yo, aquí las guarimbas. Aquí ha habido una conducción radical del proceso que en muchos casos, no en todos, condujo fue a atornillar a Chávez, a afianzar al oficialismo en el poder. Cometimos errores graves que hoy no pueden cometerse porque por algo pasaron y tenemos que estudiarlo para no repetirlo, porque hoy el país está demandando otra cosa. Si tú revisas las encuestas y lo que pasa, te darás cuenta que tenemos que salirnos de los polos radicales para conseguir una nueva mayoría moderada, que se reencuentre, que cree en la paz, que crea en la salida democrática, que se respete y se reconozca. Ese es el discurso que hizo la oposición durante la campaña de Capriles y que nos ha permitido avanzar, no el discurso de la confrontación, porque ese es de Chávez, ese no es nuestro. El nuestro es de tolerancia, de amor, de respeto, de diálogo. Kiko, ¿sigue siendo caprilista? No me lo responda ahorita. A la pausa, en la pausa, después de la pausa. Nuestra etiqueta, Kiko a la 1, por Globovisión. Pero por aquí hay un Twitter, ¿vale? Que nos mandan. Ángel, dice por aquí, Ángel.p. Según su opinión de periodista y político, ¿cuál es el gran legado que deja Fidel Castro a las naciones del mundo? Ya vamos a hablar de Fidel Castro, por supuesto, pero te dejé una pregunta pendiente, que si sigue siendo caprilista. Ya venimos.